cerrar el evento, José Antonio Romero Salazar, que es el actual jefe de cocina de Ecocentro, y nos va a hablar sobre alimentación sana y evolución en los hábitos. Para él. Sigue, que es que yo estoy en la conferencia. Buenas tardes, como lo ha dicho, pues aquí mi nombre es José Antonio Romero y desde hace aproximadamente 4 años trabajo como jefe de cocina en Ecocentro. Ecocentro es un multiespacio creado en 1993 dedicado enteramente a la vida alternativa y natural, al cuidado del ser humano y del planeta. Este consta de diversas secciones: el restaurante bio-vegetariano, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, la alimentación biológica, la multitienda natural, la librería Nueva Conciencia, terapias alternativas, viene también Hotel Rural Ecoposada y Hotel Cabañas, la hostelería del silencio. Pero dentro del restaurante bio-vegetariano, que nos dedicamos a la alimentación no solo vegetariana, sino también biológica, sabiendo que los alimentos biológicos son aquellos que no contienen aditivos ni sustancias transgénicas, ¿no?, que degradan el medio ambiente y perseveran nuestra salud. Respecto a mi currículum, mi formación inicial yo la inicié en mi país natal, Ecuador, que fue como ingeniero químico, pero cuando me trasladé a España me formé en el ámbito de la cocina, que durante los últimos 10 años me dediqué profesionalmente en este ámbito. En la actualidad curso la carrera de nutrición y dietética en la Universidad Abierta de Cataluña y poseo una especialidad en nutrición y dietética en las patologías diversas que existen, como también la especialidad de nutrición y dietética en los trastornos alimentarios de los adolescentes. Yo también creo que es adecuado agradecer a todos ustedes por vuestra presencia en esta conferencia y a los organizadores de este evento, ¿no?, que han contado con Ecocentro y en especial conmigo para poder reflexionar algunos conceptos que creo que son importantes de la alimentación sana y la evolución de los hábitos alimentarios. ¿Vale? Del ser humano, yo creo que se ha dicho muchas cosas del ser humano, ¿verdad? Pues del ser humano se ha dicho que es un animal político, un animal cultural, un animal social e incluso un animal económico. Pues en la actualidad presente pues parece que esta es nuestra naturaleza, pero bien podríamos afirmar ante todo que el ser humano es un ser para la alimentación, porque realmente la alimentación es un factor biológico básico para nuestra subsistencia, tanto como individuos y como especie. Tanto que así, si algún día dejaríamos de alimentarnos, desde luego dejaríamos de existir, tanto como individuos y como especie. En este sentido, y para poder avanzar en esta conferencia, en primer lugar yo creo que tenemos que entender qué es una alimentación sana, ¿no? Una alimentación sana es aquella alimentación que se acerca más a una alimentación natural, es decir, aquella que nos proporciona los alimentos, que nos ofrece la naturaleza en un estado más simple, ¿vale? De este modo, yo creo que para mí, en forma personal, las verduras constituyen el primer escalón, ¿no?, el primer grupo de alimentos más saludables que existen. No por ello el resto de grupos que hay dejan de ser menos importante y menos saludable, desde luego. Pasado esto, yo creo que para adquirir los nuevos hábitos de nutrición sana es volver a un tipo de alimentación más natural, que rompa con esta tendencia actual que existe hoy en día, ¿no?, que hoy en día existe una tendencia a comer menos natural, más elaborado, más moderno, ¿vale? Que nos lleva hacia una alimentación poco natural. Si el comer sano es volver a un tipo de alimentación más primitiva, desde luego, y por lo tanto es más auténtica, ¿no?, que es la única manera de alimentarnos sano. Para adquirir, yo creo que para adquirir estos hábitos saludables tendríamos que tener en cuenta unas pequeñas cosas. ¿Qué son los alimentos saludables? ¿No? ¿Qué es un alimento saludable hoy en día? ¿No?
Yo creo que son aquellos que nos proporcionan los nutrientes de una dieta sana y equilibrada. Para que una dieta sea sana y equilibrada se deberá, yo creo, tener en cuenta los alimentos que tienen diferentes grupos, ¿no? Lo primero, creo que nosotros sí hemos visto o hemos escuchado alguna vez, o hemos visto, o hemos leído, nos hemos formado, nos hemos consultado o nos han formado en esto, de que existe pues una pirámide, una escalera o grupos de alimentación, ¿no? Dentro de esa dieta, dentro de este equilibrio de comida que nos han enseñado, nos han acostumbrado, existen unos escalones, ¿no? Para mí, yo creo que yo he dividido en 6 grupos, del principal al menos principal, pero insisto, no por ello deja de ser los que están más abajo menos importantes y menos saludables. Yo creo que todos tienen la misma importancia, ya que nos aportan nutrientes, nos aportan vitaminas y minerales que el ser humano o todo ser viviente necesita. En el primer grupo yo he puesto los cereales y sus derivados, ¿vale? Porque creo que constituyen una base de la alimentación, ya que nos proporcionan vitaminas, especialmente la B, ¿no? Minerales como el hierro, los hidratos de carbono, ¿no? En ejemplos de los cereales, pues tenemos los conocidos, el arroz, el mijo, la cebada, el trigo, ¿verdad? Y todos sus derivados, como las pastas, las galletas, las harinas, etcétera, ¿no? Desde luego, si pueden ser integrales, muchísimo mejor. Las porciones que debemos comer al día, pues varían entre 6, 8 y 10, según el tipo de ingestas que hagamos al diario, ¿no? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno. En el segundo grupo, yo he puesto otro grupo que para mí también es importante, y lo dije anteriormente, las verduras u hortalizas, ¿no? Constituyen para mí el segundo escalón juntamente con las frutas, ya que nos aportan vitaminas como la A, la C y el ácido fólico, conocido como la vitamina B9, que es hidrosoluble y es necesaria para la formación de proteínas y la hemoglobina, para la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante mantener este ritmo y este grupo de alimentos, ¿no? Los ejemplos de estas frutas o hortalizas, pues ya las conocemos, ¿no? Acelga, alcachofa, coliflores, etc. Las porciones que se deben de consumir de forma personal y pues serían de 3 a 5 porciones al día, ¿sí? El tercer grupo, las frutas, juntamente con las verduras u hortalizas, son muy ricas en vitaminas, en minerales y en fibras, ¿no? Así conocemos la naranja, el melón, las ciruelas, etcétera, ¿no? Y se deben de consumir de 2 a 4 porciones al día, desde luego que sean frescas, del tiempo y si es posible que sean ecológicas. En el siguiente grupo yo he puesto a la leche y los productos lácteos, ¿sí? Su consumo es importante porque nos proporcionan proteínas, especialmente calcio y fósforo, y vitaminas como la A y la B. Entre sus derivados que conocemos, pues conocemos los quesos, el yogur, kéfir, cuajada, etcétera, ¿no? Al ser derivados de la leche, al ser derivados de los lácteos, nos aportan los mismos nutrientes que un lácteo, pero al ser un derivado, desde luego, su digestión es mucho más fácil, mucho más digestiva, mucho más rápida, digamos, ¿no? Aunque tiene las mismas propiedades que el lácteo. Pero ¿para qué es bueno los derivados? Pues para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? El consumo que se deben de hacer, pues yo recomiendo de 2 a 3 raciones al día. En el siguiente grupo, no es que sea menos importante y menos saludable, pero como puede ir sustituyéndose, yo tengo a las legumbres, a los huevos y a los frutos secos. ¿Por qué? Porque estas contienen muchas proteínas y muchos nutrientes, como el hierro, el zinc, la vitamina y las vitaminas como la B. Y hoy se sabe que las proteínas de origen animal pueden ser sustituidas por este tipo de proteínas, como los cereales integrales, los frutos secos, la leche y sus derivados. Y si
pasamos al último grupo, que no por ello deja de ser importante, son las grasas y los aceites, desde luego. Aunque solo contienen calorías, por ejemplo los dulces, no son necesarios dietéticamente, porque no aportan ningún beneficio. Los pequeños hidratos de carbono que pueden aportar los azúcares, pues yo creo que pueden ser sustituidos, ¿no? Que nos pueden aportar tanto los cereales integrales, la leche y los frutos secos. Entonces yo creo que la parte de los azúcares, si podríamos ir eliminando dentro de nuestra alimentación, sería muchísimo mejor. También si nos ponemos con las grasas, ¿no? Las grasas, el cuerpo humano desde luego necesita todo tipo de alimentos, ¿no? Para poder sobrevivir, como lo habíamos dicho, me imagino que todos lo sabemos, ¿no? Las grasas son recomendables cada vez y cuando que su ingesta sea moderada, ya que está comprobado que las grasas de los vegetales tomados moderadamente, desde luego, ayudan al organismo, ¿sí? Y aportan propiedades nutricionales, aportan propiedades nutricionales, tanto como ayudan a prevenir el colesterol, enfermedades cardiovasculares, desde luego, tomándolas con moderación. Desde luego tiene que ser grasas o aceites insaturados, ¿no? Como el aceite de aguacate, el aceite de nueces, el aceite de oliva, y tratar de eliminar por completo las grasas insaturadas, especialmente provenientes de las grasas de animales o de las grasas que ya han sido más refinadas, ¿vale? Yo creo que también es importante, aunque se tome las grasas estas ¿no? insaturadas, buenas, también nos puede aportar digamos, aportar mucha nutrición a nuestro organismo, los aceites esenciales que aporta el pescado azul. Yo creo que sin embargo debe evitarse, como ya lo dije anteriormente, el consumo final, quitarlo de nuestra alimentación, los dulces, los postres, los azúcares refinados, ya que no aportan ningún beneficio para el organismo. ¿Qué nos da el consumo de estos dulces? Pues nos da las caries, obesidad, enfermedades cardiovasculares, aumentos de peso, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo único que tienen son calorías vacías. Una vez dicho esto, yo creo que la dieta sana se basa fundamentalmente en el consumo de alimentos vegetales, naturales, ¿no? Para llevar una dieta sana yo creo que es lo principal. Mientras el alimento sea más natural, sería muchísimo mejor. Principalmente en frutas y verduras, que sería como el primer escalón más importante dentro de este tipo de dieta o este estilo de vida que llevamos. Desde luego que tienen que ser del tiempo, frescas e, insisto, ecológicas. También yo creo que es importante que dentro de nuestras ingestas diarias tengamos en cuenta que parte de nuestros alimentos tienen que ser crudos, ¿vale? Porque con ello ayudamos más a aprovechar los nutrientes que nos ofrecen estas verduras, ¿no? Así aprovechamos mejor los nutrientes, sus vitaminas, sus propiedades. En conclusión, yo creo que las proteínas que proporcionan las legumbres, los frutos secos, la leche y los productos lácteos son muy recomendables, aunque también los huevos aportan muchas proteínas, aunque su consumo yo creo que todos sabemos que tiene que ser muy moderado, ¿sí? Una vez que hemos definido un poquito a lo que es una alimentación sana, unos alimentos saludables, yo creo que vamos a pasar a hablar un poquillo de la evolución de los hábitos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando los hábitos desde que tenemos constancia que existe, desde que existe el hombre hasta el día de hoy. ¿Qué es un hábito para empezar, ¿no? Si vamos a hablar de hábitos alimenticios, yo creo que lo principal es saber qué es un hábito. No sé si alguien me ayuda a decir qué es un hábito, qué pensamos o qué creemos o qué tenemos convencido que es un hábito. No puedo contar con las manos que alzan, ¿eh? Eso es, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más que quiera aportar un poquillo más?
un hábito, es lo que ha dicho aquí, ¿no? Es un mecanismo estable que crea destrezas o habilidades. Es flexible y puede ser utilizado a lo largo de toda la vida, ¿no? Los hábitos conforman costumbres, actitudes, formas de comportamiento, ¿sí? que asumen las personas ante varias situaciones de su vida diaria. Cuando estas personas concretan su hábito, puede transcurrir con el paso del tiempo a darse cuenta que sus costumbres, sus habilidades, sus formas de vida han llevado hacia una rutina que sea favorable o desfavorablemente, desde luego, ¿no? Y con el paso del tiempo se ve que influyen en nuestra salud y en nuestro día a día, ¿no? En nuestro día a día. Pues luego de ello, a veces, o muy tarde o muy pronto, nos damos cuenta que estos hábitos alimenticios han influido, ¿no? Negativamente o positivamente. Yo creo que hoy en día, más que todo, a las personas ya que tienen una edad, ¿no? Una edad un poco avanzada y ha salido, pues, se han dado cuenta de estas patologías que existen y que están de moda, digamos, en las sociedades de la abundancia, como llamo yo, ¿no? Que son, pues, diabetes, colesterol, enfermedades cardiovasculares. A lo mejor se han dado cuenta que en el trayecto de su vida anterior, la base principal de su alimentación no ha sido la adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Pues algún consumo excesivo de grasas, algún consumo excesivo de comida rápida y algún consumo, pues, de muchos cereales, de muchos tipos de los grupos de alimentos en cantidad demasiada a la que el cuerpo necesita, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta muchas veces que el hábito que hemos tenido, pues, no ha sido el adecuado, ¿no? Desde luego, se puede, desde el momento en que uno se dé cuenta, pues tratar de encaminarlo, ¿no? Hacia una alimentación, hacia un equilibrio y hacia un hábito bueno, ¿no? Entonces yo creo que con el paso del tiempo, como ya he hablado un poquillo, con el paso del tiempo nos hemos visto que esta evolución desde hace muchos años, desde que tiene constancia del hombre, ha sido, pues, muy mala, ¿no? Ha sido muy mala cada vez, y creo que vamos a peor, ¿no? Los hábitos alimenticios, ¿no? Van desde nuestros ancestros que se dedicaban, pues, que consumían, ¿no? Semillas, frutos secos, las verduras que recogían del campo, ¿no? A hoy, que todo lo tenemos al alcance de la mano y desde luego menos natural, ¿no? Porque hoy en día, pues, es más fácil decir, voy al supermercado, compro algo que ya está hecho para no tener que elaborarlo a lo que lo hacían antes, ¿no? Ir al campo, recoger, cultivarlo, llegar a casa, prepararlo y comerlo, ¿no? Yo creo que parte de ello, pues, parte y culpa, yo le he hecho al mal hábito alimentario que existe en la actualidad, son las razones comerciales, ¿no? Son las razones comerciales que nos meten por la cabeza, desde luego, porque desde que nuestros ancestros, se alimentaban con las frutas y con las semillas, a hoy en día, que cada vez tenemos una alimentación más artificial, menos sana, pues, y además que eso va acompañado, pues, de una vida sedentaria que tenemos, de estrés, de andar corriendo, del trabajo, de los hijos, pues, de la familia, ¿no? Todo ello influye a que nuestra alimentación, nuestra forma de vida no es la más adecuada. Para ello yo creo que tenemos que empezar con una conciencia general, para poder evitar este tipo de patologías ya a las generaciones venideras, ¿no? Yo creo que lo principal es empezar a educar en nuestra casa a la gente pequeña, a la gente que tenemos, al futuro, ¿no? Y poder irles enseñando sobre este tipo de alimentación, sobre los buenos hábitos, sobre las buenas formas de comportarse, ¿no? Yo tengo, pues, unos ejemplos de unos hábitos alimentarios que han ido a lo largo de toda la historia, ¿sí? Hablando de Egipto, que fue el núcleo importante y poderoso en la evolución alimentaria hasta la época romana. ¿Por qué? Pues porque el río Nilo arrastraba muchos sedimentos y aportaba riquezas, ¿no? Hasta que los romanos, con la colonización de los romanos,
se dieron cuenta que aportaba mucho comercio y muchas cosas muy buenas, entonces optaron por colonizarlo. Pero con el paso del tiempo y hasta las colonizaciones orientales, que más o menos estamos hablando del siglo I a.C., entre la China y la India, ¿no? Que se instauró la medicina china, el canon de la medicina natural, la acupuntura, y en la India pues la medicina a base de las plantas, ¿no? Estamos hablando en esta época. Pues la alimentación de la China, que era pues, ¿no? Su principal fuente de alimentación era lo que hoy en día nos estamos dando cuenta aquí. O sea, con el pasar de los siglos, pues su base de alimentación de los chinos pues era el mijo, el trigo, la cebada, la soja y el arroz. Simplemente algunos de los platos que comían los ricos en ese tiempo, pues cuando más era la tortuga asada, pues bambú y algo así, ¿no? Pero la clase pues trabajadora pues se alimentaba de eso, pues de las habas de la soja, de los trigos, ¿no? También yo creo que es importante poder saber que los mismos chinos instauraron la condimentación, pues para poder pasar más, ¿no? Poder cambiar el gusto de las comidas, ¿no? Sabemos, para los salados pues pusieron la sal y las ciruelas amargas, para los dulces usaban la miel, la maltosa, y para lo picante pues usaban el jengibre, la mostaza, ¿no? Pero entre los siglos V y VI más o menos hubieron varios filósofos, tenemos como Pitágoras, Hipócrates, que ellos idearon un tipo de alimentación más sana y natural, ¿sí? Crearon este estilo o filosofía de vida porque creaban que era más saludable, ¿sí? Consistiendo en una manera de comportarse, haciendo ejercicio, meditación, ¿vale? Y para la alimentación pues decidieron que la vegetariana era la mejor, ¿sí? Para ello pues se basaban con cereales, frutas, verduras, lo que habíamos dicho, pero ellos sin embargo no comían ningún tipo de semilla ni ningún tipo de verdura que contiene, pues como la haba, ¿no? Que contiene la forma de embrión, ¿no? Simplemente esto es algo historial tampoco, ¿no? Porque creían que eso era un significado de vida, entonces eso lo eliminaron. Pero sin embargo veían que la forma esta de alimentarse, ¿no? Digamos vegetariano, ¿no? Con ejercicio físico, saludable, meditación, les aportaba algo especial que el otro pueblo no tenía, ¿vale? Entonces ellos creyeron que sus reglas, digamos entre comillas, pues era muy idónea y empezaron a difundirla, ¿no? Volviendo a los romanos, cuando colonizaron lo que hacían los egipcios, ellos aumentaban sus ingestas, ¿no? Comían de 2 a 3 veces al día, desde luego, y en función a la clase social que había, ¿no? Los ricos comían mucho mejor y su comida era más abundante, las ingestas eran muchísimo más, digamos, malas que la gente pobre, ¿no? Que la gente que no tenía en su tiempo, ¿no? Porque eran copiosas, eran basadas en proteína de animal, muchas grasas saturadas, mientras que la gente pues trabajadora, a base de legumbres, cereales, más o menos una dieta más vegetariana. Y fueron los romanos los que permitieron establecer el comercio, digamos, o el traslado de los alimentos por todo el Mediterráneo. Si pasamos ya un poquito a la época cristiana, los seguidores en ese tiempo de Jesucristo, digamos, ¿no? Simbolizaban muchos alimentos, ¿no? Tenemos pues así el vino con la sangre de Cristo, el pan con el cuerpo de Cristo, y otras culturas como la arábiga, con una fuerte influencia en la religión, configuraron una dieta y una alimentación tradicional, ¿vale? Que hasta hoy en día creo que perduran en algunas culturas todavía, con alguna otra variación, ¿no? Si volvemos un poquito a lo que hablé anteriormente de la época cristiana, pues también influye en que la Iglesia Católica también influyó un poco en la dieta vegetariana.
Y ya para terminar esta parte un poquillo, yo creo que en el siglo VI y VII establecieron rutas ya comerciales, ¿no? Que ya sabemos que se fue fomentando el llamado trueque, ¿no? El trueque de alimentos, el trueque de alimentación, el trueque de intercambio, más o menos lo que ya los primitivos ya lo hacían anteriormente, pero esto ya fue instaurándose más a nivel mundial, ¿no? Así tenemos constancia que en la Cataluña del siglo XV, creo que es, ¿no? ya comercializaban con los pueblos de al lado, ¿no? O sea, ya comercializaban el trueque, el cambio, o el yo te ofrezco esto, pero necesito que tú me des esto, ¿vale? Y bueno, más o menos esto es lo que yo había tomado como más importante de algunos ejemplos de lo que existe en los hábitos alimentarios. Entonces, yo creo que si empezamos a reflexionar un poquillo, más o menos, ¿no? desde que he empezado con el tiempo desde Egipto hasta más o menos la Cataluña del siglo XV, cómo ha ido evolucionando ya los hábitos, el cambio de la alimentación, ¿no? El cambio de la alimentación, que parte de ello creo que nos daban buenos ejemplos de una alimentación sana, variada, a base de cereales, de verduras, a hoy en día. No sé si alguien me quiere preguntar algo de lo que hemos hablado, tiene alguna duda o tiene otra versión. ¿No? Vale. Entonces, yo creo que vamos a pasar un poquillo, sabiendo cuáles eran los hábitos alimentarios en la historia, al hábito alimentario en el mundo moderno, ¿no? El hábito alimentario en el mundo moderno. ¿Qué entendemos por la filosofía, digamos, de la alimentación en el mundo moderno? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que vemos en el mundo moderno en base a la alimentación o a nuestro estilo de vida? La conciencia de lo que tomamos. Exactamente, ¿no? Y las prisas. Exactamente, deficiencias nutricionales, ¿verdad? Sí. Yo es que cuando doy las conferencias en Ecocentro, me gusta que todos participemos. Ya hay gente fija, ¿no? Que siempre va, pues ya sabe que me gusta que hablemos un poquillo, porque es que si no, escuchar a veces hace muy pesado. Transgénicos, químicos, procesado, industria alimentaria, conservantes, cultivos. Exactamente, en el mundo moderno, ¿verdad? Sí, sí, hablo de lo que hoy en día existe. Lo que hay, pues vas al súper y lo que tienes. Exactamente. Está preparado para nosotros. Exactamente, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna cosilla más? ¿No? Vale. Pues es verdad, todos tenemos razón. Lo primero, ya creo que lo dije un poquillo, aunque no lo especifiqué muy bien, es el alcance, ¿no? Que tenemos una demanda de todo al alcance, ¿no? O sea, ¿por qué voy a prepararme yo algo que ya está preparado? ¿Verdad? Dos, como dijo aquí, pues, ¿no? ¿Cómo te llamas? Juan, como dijo Juan, la razón comercial, ¿vale? Yo siempre digo, cuando voy al supermercado, primero, si quiero comprar una leche, tengo que hacer un máster para saber qué leche voy a comprarla, ¿no? Porque vamos, ya hay una estantería llena de leches, leche con calcio, sin calcio, desnatada, descremada, tal, que al final, pues, muchas veces me voy hasta sin leche, ¿no? Porque no sé cuál coger, cuál me hace bien o cuál me hace mal, ¿vale? Entonces, todo lo que vemos en un supermercado, pues es verdad, todo está más al alcance, más a la mano, sin saber qué es lo que contiene. ¿Sí? Sí, porque también es que ya no se come lo que se tiene que comer en temporadas, porque puedes encontrar sandías en enero. Eso es verdad, muy bien, sí, eso es verdad. También productos de otros países, para la globalización, las cosas buenas o las malas, a lo mejor que haya productos de otros países que puedes comer. Pues ahora podemos comer quinoa, porque antes no se podía.
Sí. ¿Cómo toca la negociación? Sí, pero, ¿sabes? Muchas veces influye positivamente y negativamente eso de la globalización, por lo que me has dicho, ¿no? Yo justamente creo que aquí hay una persona que estuvo en una conferencia de Ecocentro la semana pasada, hablamos de los cereales, ¿no? La quinoa, por ejemplo, ¿no? Ya está comercializada a nivel mundial, sabiendo que la quinoa, por ejemplo, yo creo que es uno de los cereales mejor que se aprovechan los nutrientes y todo lo que pueda contener que cualquier otro cereal, porque harinas tiene casi 0%, grasa 0%, cosa que los otros cereales contienen un poco, y es más, no contienen ni siquiera gluten de trigo, ¿no? Entonces, la globalización aporta eso positivamente, ¿no? Pero desde luego también aporta negativamente, desde luego, ¿no? Porque lo que has dicho, ¿no? En enero, por ejemplo, en enero comer una sandía, ¿no? O en, yo qué sé, pues en el tipo de las fresas que va a ir todo el año, sandías todo el año, naranjas todo el año, etcétera, ¿no? Pues eso que aporta, pues negativamente, porque si es que viene desde fuera no sabemos cómo ha sido tratado, ¿no? Y desde luego a los alimentos que se van a los países desarrollados, que son desde luego de países subdesarrollados, no sabemos el tratamiento que ha tenido esas verduras, ¿no? Que la mayoría pues, son transgénicas, con pesticidas y todo lo demás que pueda haber, ¿no? Yo creo que alguien me hace la mano, ¿sí? Aparte de eso, sigue. No, sí, te digo. ¿No? Pues eso, ¿no? Otra de las razones, pues, en la actualidad, pues, ¿no? Debido a que estamos a una sociedad al alcance de todo, ¿no? Que es lo que parte del hábito. Toda la industria, toda la agricultura en manos de grandes empresas, las semillas de grandes empresas, los técnicos, está haciendo perder diversidad biológica de diferentes variedades antiguas que teníamos de tipos diferentes de manzanas, diferentes tipos de peras, variedades de los alimentos que tenían diferentes sabores, diferentes tamaños. Se está perdiendo mucho patrimonio de alimentos que ha sido herencia de miles de años de nuestros antepasados, por culpa de la estandarización de solamente 3 tipos de manzana, la golden, la fuji y la... Sí. 3 de esto, todo se reduce a... Estamos perdiendo capacidad de elegir. Exactamente, sí. Variedades, sabores... Sí, pero, ¿sabes? Yo parte de ello, no le echo culpa a los grandes, digamos, potenciadores de esto, ¿no? Si yo más bien creo que la culpa la tenemos nosotros, los usuarios, ¿vale? Porque si yo veo que eso no me convence, pues yo no debería de comprarlo, ¿no cree? Porque algo no pueden lanzar al mercado algo que la gente no va a comprar o sabe que no va a tener buen funcionamiento. Es lo mismo con las tecnologías, por ejemplo, modernas, ¿no? Que creo que por ejemplo, cada semana creo que sale, digamos, un móvil nuevo. Si la gente cogiera conciencia, pues dijera, no voy a comprar, desde luego no sacaría. Y lo mismo pasa con los alimentos, desde luego, ¿no? O sea, yo un ejemplo, por ejemplo, siempre yo cojo de ejemplo es en la leche, ¿vale? Porque yo creo que cada 3 meses o algo así sale una leche nueva. Pues si lo más natural es la leche, es verdad, pues hay problemas que personas no pueden porque tienen intolerancia a la lactosa, no pueden o algo, pues buscar un sustituto, desde luego, ¿no? Pero que si la razón comercial no expandiera a decir voy a comprar esto, pues no voy a vender eso, pues dijera desde luego, pues no vendería, ¿no? Ya, pero los que vivimos en las grandes ciudades, si no nos llega, los que vivimos en las grandes ciudades, si no nos llega esa riqueza biológica del campo, porque no hay manera de que llegue, porque tienen que recorrer grandes distancias, tiene que haber una organización para que llegue. Incluso en lo ecológico tampoco se está aprovechando o sea, sigue los mismos patrones que la industria en lo convencional, o sea, no le da importancia a conservar los sabores y las variedades de los alimentos tradicionales y antiguos, ¿no? Sigue los mismos patrones de lo convencional, por el mismo sistema industrial, transporte, coger las cosas antes de tiempo verde porque tiene que estar en una estantería 2 semanas
hasta que se compran. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo respecto a esto? ¿No? Sí, pero vuelvo, insisto, ¿no? A lo que me iba a referir yo, ¿no? En el mundo moderno, lo que estamos en el siglo XX, ¿no? Como aparentemente ha tenido que pasar mucho tiempo, muchos años y ver muchas cosas que estamos viendo por culpa de la alimentación, ¿no? En donde estamos tomando conciencia que debemos de llevar un estilo de vida, digamos, un poco mejor, alimentarnos más sanamente con los productos ecológicos, biológicos y toda esta historia, ¿no? Me refiero otra vez, razón comercial, ¿no? Razón comercial, es verdad lo que dicen, pues los grandes productores, me da igual si de las cosas convencionales como las biológicas, a mí ya tratan de sacar su partido, ¿no? Su partido ganancial, digamos, y no ven por la salud de la gente. Yo creo que nosotros como ciudadanos, como pueblo, ¿no? Yo creo que ya debemos de empezar a exigir, ¿no? A exigir que los gobiernos, la gente, digamos, que maneja políticamente esto, debieran de tomar más o menos más, ya que todo como un problema de sanidad, como un problema de salud, todas estas patologías, ¿no? Que existen por culpa de la alimentación, que en los grandes países más desarrollados pues ya existen, ¿no? Parte de ello pues influiría a esto, ¿no? A que el alcance de los productos ecológicos esté más al alcance de las personas, que la variedad de esto pues esté más al alcance de las personas, ¿no? Porque decir es verdad, si comparamos, digamos, los precios de los productos ecológicos al producto convencional, desde luego es una diferencia atroz. O sea que toda la gente, yo creo que tiene una familia, ¿no? Consta de sus parejas, pues sus hijos y todo ello, pues alimentarse el 100% ecológico, o sea, es irrazonable. ¿Por qué? Por los precios de estos, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? Pues ir al supermercado y comprar pues las marcas blancas, todavía las que llamamos, y hoy en día pues nos lo meten por los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que parte de ello ya deberíamos influir nosotros como pueblo, ¿no? Y demandar que estas enfermedades, estas patologías que existen, ¿por qué? Por empezar, por culpa de la alimentación, deberían de ser ya un problema de sanidad, un problema de salud, como existen pues las otras enfermedades, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué pasa? Pues un diabetes, un colesterol, una enfermedad cardiovascular simplemente es tratada para poderla mantener, ¿no? Pero ¿qué se hace para poder erradicar? Como las otras enfermedades que se buscan cura, ¿no? Pues los gobiernos, como no les interesa, pues desde luego, pues simplemente lo mantienen. Ya sea una persona con diabetes, con colesterol, pues mantenerla. Pero ¿qué se busca para poder erradicar el tipo de esa patología, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a los gobiernos, mejor dicho, de todo el mundo, les interesa es poder mantener lo que dicen, pues, ¿no? Poder mantener a los distribuidores de fármacos, a los hospitales, pues, en muchos países, pues, la sanidad es privada, ir a la consulta, coger, y todo eso, pues, es lo de siempre, ¿no? La razón comercial. Bueno, si seguimos un poquillo, pues mira, ¿no? Si para poder ir variando, ¿sí? Sí, yo te quería hacer que hay un gran hándicap en el mundo de que estabas diciendo que nosotros... Un momento para que te escuchen. Vale. Sí, no, quería hacer pues, una sugerencia, una idea, sí. Que un gran hándicap es en el mundo actual, como estás diciendo tú, de que tenemos todo ahí en las estanterías. Hay otro que es muy importante, que es el hándicap de no tener tiempo para cocinar, y también el que la gente que tiene que cocinar, si no sale rico después de cocinar, la familia se lo tira a la cara. Entonces, hay que tener tiempo, saber cocinar y, bueno, y tener poder económico para que todo sea bien. Es un gran hándicap actualmente. Hombre, desde luego, pero mira, que yo creo que por eso, para mí, yo siempre digo pues, que lo esencial es comenzar en casa, educando desde luego a los más pequeños, ¿no? O sea, si ya tenemos hijos y algo, pues empezarles a educar desde pequeños, ¿no? Que la comida, desde luego, cualquiera, si vamos a un restaurante, si vamos en la misma casa, desde luego, la comida entra por los ojos, ¿no? Pero saber que no todo lo que ve los ojos, como hay un dicho, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro, desde luego, ¿no?
saber que no todo lo que ven los ojos pues es bonito, ¿no? Yo creo que sí, y en lo que te refieres en lo que es el trabajo o las circunstancias que nos lleva hoy en día a la familia moderna, digamos, ¿no? Yo creo que simplemente es organizar, ¿no? Y colaborar todos, porque muchos pues a lo mejor tenemos hijos ya un poco mayores o algo, ¿no? Y es saber organizar para la alimentación. Desde luego, no tiene que ser fijo esto, ¿no? Pero empezar con un poquillo hasta que se vaya convirtiendo esto en un hábito, ¿no? O en una costumbre que llamamos nosotros, ¿no? ¿Alguien más, no? Vale. ¿Sí? Que no solamente se trata de qué he hecho. Gracias. Que no se trata solamente de los alimentos que estamos tomando. También tenemos que tomar conciencia de la actitud con que cocinamos esos alimentos. Porque además de que cocinamos para alimentar al cuerpo, lo que estamos cocinando es para el espíritu. Entonces, si tomamos conciencia para esta elección de esos alimentos, tenemos que tomar conciencia para tener una actitud en preparado. Sí, eso es muy bien y eso es un buen dilema, digamos, ¿no? Que es lo que más o menos habíamos, más o menos lo que pues comenté un poquillo, ¿no? Cuando estos filósofos como Pitágoras o Hipócrates creo que empezaron a instaurar esta filosofía de vida, ¿no? Que hoy en día digamos que está de moda, no es así, sino que simplemente vamos tomando conciencia, ¿no? Es decir, tener una forma de comportamiento, una armonía entre saber qué es lo que como, qué me puede aportar, ¿no? Porque por más que comamos verduras, hortalizas o cualquier otro tipo de alimento, pues yo como siempre, yo le he dicho, ¿no? Que aunque sea una planta o algo, es un ser viviente, ¿no? Y sabe cuál es su función, nacer, crecer y servir de alimentos para otros. Entonces es verdad lo que dicen, pues por más simple que sea una comida, por más simple, por menos laboriosa que sea, si se cocina pues con este tipo de armonía, con este tipo de amor, digamos, va a sentar muchísimo mejor al cuerpo que comamos la mejor comida en el mejor restaurante que exista, desde luego, ¿no? Entonces, parte principal y uno de los buenos hábitos que podríamos llevar hoy en día es verdad, ¿no? A llevar esta armonía en el momento no solo de preparar los alimentos, sino de su vida diaria, ¿no? El sentarse a la mesa, el relajar, el charlar, el conversar, porque yo creo que en muchas familias, primero, que casi, mediante un estudio creo que se había hecho, que en España el 60 o el 70% de las familias nunca comen juntas, ¿verdad? Primero come el uno, el otro come fuera, los hijos comen en el colegio, comen en el instituto, no comen en la universidad o algo de ello, ¿no? Entonces yo creo que al ver que no se puede todos los días y los fines de semana, pues los chicos se van de fiesta, se van con los amigos o algo de ello, pues yo creo que si habláramos de decir, empezar por una vez a la semana o una vez al día o una vez cada tiempo, todos charlar, hablar, armonizarnos, empezaría eso como a funcionar, ¿no? Y sería empezar con un hábito pues muy bueno en la actualidad, ¿no? ¿No? ¿No hay más? Y sin televisión, exactamente. Exactamente, ¿no? Bueno, y ya casi para terminar con esto de los hábitos modernos, ya sabemos pues, en este mundo occidental, ¿no? Que se caracteriza cuantitativamente, desde luego, por el consumo excesivo de los alimentos, ¿no? Que en términos generales las ingestas son mucho mayores a las recomendadas, a lo que el cuerpo necesita, desde luego, ¿no? ¿Y qué pasa pues, en este mundo occidental? Pues que tenemos un consumo excesivo de proteínas y de grasas saturadas. Estamos instaurando lo que yo llamo a la alimentación americana, ¿no? Estamos llenándonos de frituras saturadas, de comida elaborada, de comida ahumada, que simplemente pues llevaría a lo que ya habíamos dicho eso, ¿no? Al aumento de las enfermedades, de esas que llaman enfermedades de la abundancia, ¿no? Yo creo que para esto, para este comportamiento se vaya eliminando, yo creo que tenemos que tener en cuenta unas pequeñas cosas, ¿no? Que sería la valoración del hecho alimentario como un componente esencial de vida, lo que hemos dicho, ¿no? De decir que mientras lo más sano y lo más natural que como es lo que me va a aportar
en un futuro, me va a aportar en un futuro pues salud y bienestar, ¿no? Quitarnos de la cabeza pues, lo que hemos visto, que cuando salimos a la calle y vemos, o vamos a un supermercado o vamos a un restaurante, de decir una buena comida, ¿no? Vamos a echarnos una buena comida o algo de ello, que son ingestas desde luego muchísimo más cantidad de las que deberíamos, ya, irnos quitando de ello y saber que mientras más natural es mucho mejor, ¿verdad? Quitarnos pues de la cabeza pues la oposición a aceptar una estética, ¿no? Que vaya contra la buena salud, eliminando los cánones estos de belleza, ¿no? Pues de extremada delgadez y las consecuencias patológicas que esto pueda tener, ¿no? Porque parte también de la sociedad moderna y de la sociedad desarrollada, un problema de un trastorno alimentario que hoy en día ya es casi considerado un problema de salud, pues esto, ¿no? Especialmente el estereotipo de los cánones de belleza, ¿no? Que hoy en día está de moda ser demasiado delgado, pues ponerme esto donde no tengo o algo de ello, ¿no? Y el conocimiento, creo que, y también es importante el conocimiento que existe la relación entre los nutrientes y los problemas patológicos que eso me puedan aportar, ¿no? Ya lo dijimos, pues, ¿no? Si vamos a un supermercado, Juan lo dijo, ¿no? Vemos todos los productos que no sabemos cómo han sido cultivados, cómo han sido llegados desde que se siembra hasta el consumidor final que somos nosotros. No sabemos qué es lo que ha pasado, cómo ha sido cultivado, cómo ha sido procesado, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos es empezarnos a quitar desde nuestra cabeza el consumo de este tipo de material, digamos, ¿no? Que sirve para nosotros. Y lo que ya lo he dicho, pues yo creo que la implicación principal para todo ello, para todo esto y para todo ello es empezar por la familia, ¿no? Cambiarlo, porque ya lo dijimos, si empezamos a formarnos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, creo que ya llevaría más a implicar a la demás gente, ¿no? A la comunidad, que serían los servicios de salud, los profesionales, que en este caso serían los políticos, y en este caso pues también nosotros, desde luego, ¿no? Las industrias de restauración, ¿no? Que nosotros tenemos la necesidad de ofrecer al cliente un tipo de comida más natural, más sana, y desde luego que entre también por los ojos, ¿no? Así, simplemente, muy rápidamente, los alimentos yo creo que no tenemos que comer para poder equilibrar, ¿verdad? Las grasas saturadas, porque ¿qué hacen? Pues resultan negativas para la salud, porque ¿qué hacen las grasas saturadas? Lo único que hacen, aumentar de peso, la obesidad y alguna que otra enfermedad cardiovascular, ¿no? Pues especialmente cuando pasa esto, pues cuando las grasas provienen de algún animal, ¿no? Que son muy ricas en colesterol. Pues sabemos que el colesterol es la causante de una formación de placas en las arterias que no permite la circulación normal de la sangre, ¿no? Y que esto pues conlleva alguna vez pues a enfermedades llamadas arteriosclerosis o alguna que otra vez pues enfermedades del corazón. Entonces, ¿qué es lo principal? Pues eliminar las grasas de las grasas de animales y sustituirlas por las grasas de vegetales. Como tenemos, pues, ¿no? El maíz, el aceite de maíz, el aceite de soja, el aceite de oliva, desde luego, y desde luego, pues, hay que limitar su consumo, ¿no? Quitar desde nuestras dietas los alimentos muy fritos que lo tenemos habitual y al alcance de la mano, que son las patatas fritas, la tortilla francesa, tomate frito, etcétera, ¿no? Porque, pues, son poco recomendables y por lo tanto pues su resultado para la salud es desfavorable. Eliminar de nuestro consumo pues los dulces y los productos azucarados. Pues los azúcares, ¿qué tienen? Pues los azúcares refinados en la sociedad son actuales y bien patentes. Existen caramelos, golosinas, postres, dulces, tartas, que simplemente forman una dieta habitual en la sociedad moderna, pero ¿qué te aportan? Te aportan simplemente pues, aumento de peso, obesidad y todo ello, ya que lo único que aportan pues, son calorías vacías. Los alimentos ricos
que son responsables de enfermedades, ¿no? Poner demasiada sal a los alimentos se relaciona con anomalías como la hipertensión, enfermedades del corazón, como alguno que otro infarto, desde luego, ¿no? Y entre los alimentos ricos en sodios que tenemos, pues desde luego son las patatas fritas, las almendras, la salsa de soja, todos los alimentos que hayan sido procesados para ahumarlos, tenemos que irlos eliminando porque desde luego tienen mucho sodio, ¿no? Y por lo tanto, pues sal. A su cambio, pues deberíamos aumentar como frutas crudas, verduras al vapor, leche de soja, tofu, lácteos, ¿no? Que simplemente pues te aportan más, cosas más positivas. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí pendiente o algo de ello? ¿No? Ya hablamos suficiente. Yo siempre tengo la duda de los lácteos. Sí. Sí o si no. Los lácteos. ¿Sí o no? Sí. Mira, yo creo que los lácteos es importante para nuestra alimentación, pero desde luego que la realicemos con moderación, ¿no? Porque es una fuente principal de proteína, ¿no? Pero eso no significa que la debamos de comer en exceso. ¿Por qué? Al ser una fuente de proteína. Yo creo que es importante, es esencial, pero desde luego, igual que los aceites, pero su consumo debe ser moderado. También al ser lácteo, hablamos genéricamente de la leche, ¿no? Pero también tiene derivados, ¿no? Como los quesos, el kéfir, la cuajada, que al ser derivados aportan lo mismo que la leche, pero los resultados son los mismos. Claro, pero simplemente, pues desde luego, su digestión entonces, es mucho mejor al ser simplemente un derivado, ¿no? Entonces yo creo que en la pirámide de muchos libros y de muchos, esta parte esencial, yo creo que dentro de nuestra alimentación es fundamental el uso de los lácteos, desde luego, no en exceso, pero si yo recomiendo alguna vez de 2 a 3 veces al día, ya interviene, ¿no? Con leche o sus derivados. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Hola, yo quería preguntarte en nuestro entorno cómo podríamos ayudar o transmitir esos buenos hábitos alimentarios cuando sabemos que desde las instituciones intentan controlarnos hasta tal punto, por ejemplo, sabéis que está de moda que hace 6 días en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se ha nombrado a directora ejecutiva de la multinacional Coca-Cola, entonces aquí en España. Entonces, ¿cómo podemos tomar conciencia de esos buenos hábitos alimentarios y cómo podemos desterrar esa, digamos, capitalización o ese intento de sacar negocio o usura extrema sobre algo tan básico como es la vida y nuestra alimentación? Gracias. Mira, pues esa es una muy buena pregunta, que esa pregunta más o menos me la hicieron en una primera conferencia que di hace unos 4 años, algo así, en biocultura, ¿no? Mira, yo puse como ejemplo cómo, aunque no cabe el momento de hablar desde luego, ¿no? Como algunas, digamos, religiones o algo de ello empiezan a querer transmitir desde poco a poco, desde persona a persona, ¿verdad? Y yo creo que para este tipo de alimentación o para este tipo de conciencia que queremos transmitir a la gente, deberíamos empezar por lo mismo. Porque si vamos aumentando de una a una persona, pues llegará un tiempo en que nos lo tienen que oír. Hace 10 años, creo, o hace unos 10 años más o menos, o sea, era imposible hablar lo que estamos hablando de hoy, ¿no? Y hoy lo podemos denunciar un poco, digamos, un poco en lo que cabe, ¿no? Del tipo de envenenamiento, digamos, que nos están haciendo las multiempresas, digamos, ¿no? Entonces yo creo que para llegar a concientizar a la gente, partiríamos desde lo que tenemos más al lado, ¿no? O sea, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que siendo cada vez más gente, pues ya se tomaría más en serio, que esto es a nivel político, desde luego, ¿no? Porque lo único que buscan las grandes empresas, pues esto es el ganar el dinero, ¿no? Porque muchas veces, pues yo también pongo como ejemplo esta empresa que da
decir ahora los yogures de soja, que le dice que lo que te aporta la soja no te aporta ningún otro tipo de alimento, ¿no? Pero sin embargo, hasta vas al supermercado y también tienes muchas más marcas muchos más alimentos de esta misma marca, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es ir tomando en cuenta quién me puede ayudar a que mi voz se oiga, ¿no? Que hay un dicho que dice, bueno, fíjate que hace 2000 años lo dijo Jesucristo, y yo siempre digo, mi voz es la que clama en el desierto, ¿no? Que aunque en el desierto cogió y gritó que parecía que nadie le iba a escuchar, pues después de 2000 años le seguimos escuchando, ¿no? Y pues ya no quiero más entrar en detalle porque no viene al caso, ¿no? Pero nuestra voz al final se tiene que oír, y yo creo que somos conscientes de ir, tenemos, digamos, no somos conscientes, digamos, tenemos la necesidad de ir haciendo cada vez más grupo, y que al final pues nos lo tienen que oír, ¿no? Pues no lo sabemos el tiempo debido a esto, pues al manejo político, pues no lo sabemos desde luego, pero para las generaciones venideras, pues que lo tengan un poco más fácil, ¿no? No sé si eso te resultó un poco orientativo a la pregunta o algo de ello, ¿no? Bueno, estamos sobre el tiempo, así es que muchísimas gracias, vale, José, por tu aportación, por tu conferencia. Un aplauso para José. Los ejemplos de estas frutas o hortalizas, pues ya las conocemos, ¿no? Acelga, alcachofa, coliflores, etc. Las porciones que se deben de consumir de forma personal pues serían de 3 a 5 porciones al día, ¿sí? El tercer grupo, las frutas, juntamente con las verduras o hortalizas, son muy ricas en vitaminas, en minerales y en fibras, ¿no? Así conocemos la naranja, el melón, las ciruelas, etcétera, ¿no? Y se deben de consumir de 2 a 4 porciones al día, desde luego que sean frescas, del tiempo, y si es posible que sean ecológicas. En el siguiente grupo yo he puesto a la leche y los productos lácteos, ¿sí? Su consumo es importante porque nos proporcionan proteínas, especialmente calcio y fósforo, y vitaminas como la A y la D. Entre sus derivados que conocemos, pues conocemos los quesos, el yogur, kéfir, cuajada, etcétera, ¿no? Al ser derivados de la leche, al ser derivados de los lácteos, nos aportan los mismos nutrientes que un lácteo, pero al ser un derivado, desde luego, su digestión es mucho más fácil, mucho más digestiva, mucho más rápida, digamos, ¿no? Aunque tiene las mismas propiedades que el lácteo. Pero ¿para qué es bueno los derivados? Pues para las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? El consumo que se deben de hacer, pues yo recomiendo de 2 a 3 raciones al día. En el siguiente grupo, no es que sea menos importante y menos saludable, pero como puede ir sustituyéndose, yo tengo a las legumbres, a los huevos y a los frutos secos. Nutrición y dietética en la Universidad Abierta de Cataluña, y poseo una especialidad en nutrición y dietética en las patologías diversas que existen, como también la especialidad en nutrición y dietética en los trastornos alimentarios de los adolescentes. Yo también creo que es adecuado agradecer a todos ustedes por vuestra presencia en esta conferencia y a los organizadores de este evento, ¿no? Que han contado con Ecocentro y en especial conmigo para poder reflexionar algunos conceptos que creo que son importantes de la alimentación sana y la evolución de los hábitos alimentarios, ¿vale? Del ser humano, yo creo que se ha dicho muchas cosas del ser humano, ¿verdad? Pues del ser humano se ha dicho que es un animal político, un animal cultural, un animal social e incluso un animal económico. Pues en la actualidad presente pues parece que esta es nuestra naturaleza, pero bien podríamos afirmar ante todo que el ser humano es un ser para la alimentación, porque realmente la alimentación es un factor biológico básico para nuestra subsistencia, tanto como individuos y como especie. Tanto que así, si algún día dejaríamos de alimentarnos, desde luego dejaríamos de existir,
tanto como individuos y como especie. En este sentido, y para poder avanzar en esta conferencia, en primer lugar yo creo que tenemos que entender qué es una alimentación sana, ¿no? Una alimentación sana es aquella alimentación que se acerca más a una alimentación natural, es decir, aquella que nos proporciona los alimentos, que nos ofrece la naturaleza en un estado más simple, ¿vale? De este cerrar el evento, José Antonio Romero Salazar, que es el actual jefe de cocina de Ecocentro, y nos va a hablar sobre alimentación sana y evolución en los hábitos. Para él. Sigue, que es que yo estoy en la conferencia. Buenas tardes, coladitos, pues aquí mi nombre es José Antonio Romero y desde hace aproximadamente 4 años trabajo como jefe de cocina en Ecocentro. Nos vemos después, chao. Ecocentro es un multiespacio creado en 1993 dedicado íntegramente a la vida alternativa y natural, al cuidado del ser humano y del planeta. Este consta de diversas secciones: el restaurante bio-vegetariano, que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, la alimentación biológica, la multitienda natural, la librería Nueva Conciencia, terapias alternativas, tiene también Hotel Rural Eco Rosada y Hotel Cabañas, la hostelería del silencio. Pero dentro del restaurante bio-vegetariano, que nos dedicamos a la alimentación no solo vegetariana, sino también biológica, sabiendo que los alimentos biológicos son aquellos que no contienen aditivos ni sustancias transgénicas, ¿no?, que degradan el medio ambiente y perseveran nuestra salud. Respecto a mi currículum, mi formación inicial yo la inicié en mi país natal, Ecuador, que fue como ingeniero químico, pero cuando me trasladé a España me formé en el ámbito de la cocina, que durante los últimos 10 años me dediqué profesionalmente en este ámbito. En la actualidad curso la carrera de modo. Yo creo que para mí, en forma personal, las verduras constituyen el primer escalón, ¿no?, el primer grupo de alimentos más saludables que existe. No por ello el resto de grupos que hay dejan de ser menos importantes y menos saludables, desde luego. Pasado esto, yo creo que para adquirir los nuevos hábitos de nutrición sana es volver a un tipo de alimentación más natural, que rompa con esta tendencia actual que existe hoy en día, ¿no?, que hoy en día existe una tendencia a comer menos natural, más elaborado, más moderno, ¿vale?, que nos lleva hacia una alimentación poco natural. Si el comer sano es volver a un tipo de alimentación más primitiva, desde luego, y por lo tanto es más auténtica, ¿no?, que es la única manera de alimentarnos sano. Para adquirir, yo creo que para adquirir estos hábitos saludables tendríamos que tener en cuenta unas pequeñas cosas. ¿Qué son los alimentos saludables?, ¿no? ¿Qué es un alimento saludable hoy en día?, ¿no? Yo creo que son aquellos que nos proporcionan los nutrientes de una dieta sana y equilibrada. Para que una dieta sea sana y equilibrada se deberá, yo creo, tener en cuenta los alimentos que tienen diferentes grupos, ¿no? Lo primero, creo que nosotros sí hemos visto o hemos escuchado alguna vez, o hemos visto, o hemos leído, nos hemos formado, nos hemos consultado, o nos han formado en esto, de que existe pues una pirámide, una escalera o grupos de alimentación, ¿no? Dentro de esa dieta, dentro de este equilibrio de comida que nos han enseñado, nos han acostumbrado, existen unos escalones, ¿no? Para mí, yo creo que yo he dividido en 6 grupos, del principal al menos principal, pero insisto, no por ello deja de ser los que están más abajo menos importantes y menos saludables. Yo creo que todos tienen la misma importancia, ya que nos aportan nutrientes, nos aportan vitaminas y minerales que el ser humano o todo ser viviente necesita. En el primer grupo yo he puesto los cereales y sus derivados, ¿vale?, porque creo que constituyen una base de la alimentación, ya que nos proporcionan vitaminas, especialmente la B, ¿no?,
minerales como el hierro, los hidratos de carbono, ¿no? En ejemplos de los cereales, pues tenemos los conocidos, el arroz, el mijo, la cebada, el trigo, ¿verdad? Y todos sus derivados, como las pastas, las galletas, las harinas, etcétera, ¿no? Desde luego, si pueden ser integrales, muchísimo mejor. Las porciones que debemos comer al día, pues varían entre 6, 8 y 10, según el tipo de ingestas que hagamos al diario, ¿no? ¿Una pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno. En el segundo grupo, yo he puesto otro grupo que para mí también es importante, y lo dije anteriormente, las verduras u hortalizas, ¿no? Constituyen para mí el segundo escalón juntamente con las frutas, ya que nos aportan vitaminas como la A, la C y el ácido fólico, conocido como la vitamina B9, que es hidrosoluble y es necesaria para la formación de proteínas y la hemoglobina, para la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante mantener este ritmo y este grupo de alimentos, ¿no?